Hola, buenos días para todos. Hoy de nuevo en una emisión más de los martes con todos estos temas espirituales que nos llenan el alma. En algunas ocasiones con unas noticias muy agradables y en otras con otras muy desagradables como las que amanecimos en el día de hoy, con la muerte de todos estos futbolistas y de todas estas personas que iban en el avión y que se ha caído en Medellín, Colombia, y la cual lamento muchísimo porque son vidas que se van a trascender, a navegar en ese espacio infinito del universo, de regreso otra vez a casa, a la casa del Padre, recordando que solamente estamos en este plano material, en este plano físico, estamos por una temporada de tiempo y que no nos quedamos en este plano físico, que estamos aquí prestados y que debemos de regresar de nuevo. Y también nos coloca a reflexionar sobre la vida y sobre la muerte, sobre la trascendencia, sobre los planetas, sobre el infinito, de dónde venimos y a dónde regresamos. Es muy importante, lo cual a todas las personas que de algún modo están sufriendo este duelo, a los familiares, a todas estas personas, desde el alma, démonos cuenta de una frase muy hermosa y es que nos dicen que regresamos a la vida eterna. Y si regresamos a esa vida eterna, por lo tanto no hay muerte, sigue siendo vida eterna. Así que vamos a concentrarnos en ello y a dar gracias por la vida, por esa vida eterna para estas personas que trascienden en el infinito y para nuestras vidas, para que el día que tengamos que trascender también lo hagamos con una conciencia infinita llena de amor y llena de alegría, de sabiduría, de todas esas cosas buenas que vamos cargando durante nuestras vidas y que vamos creciendo y vamos evolucionando. Y en el día de hoy precisamente he preparado un tema interesante sobre lo que son los solsticios y qué significan los solsticios. Y precisamente en esta época de invierno, de renacimiento, de inicio, de comienzo del invierno, en esta época donde en estos países como Canadá, como Nueva York, hace mucho más frío, donde todo se vuelve blanco, lo cual la nieve significa de algún modo purificación, significa transparencia, significa reiniciar, significa comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando vamos sobre la nieve, pocas veces vamos vestidos de blanco. La mayoría de las personas está de negro, de chaquetas oscuras, siempre tratándonos de proteger precisamente de ese frío que es, la verdad, coge y quema hasta los huesos. Pero es precisamente eso, porque ese frío nos está invitando a recogernos, y no solamente recogernos debajo de la chaqueta, sino debajo de nuestro propio interior. Nos invita a reflexionar, a caer en cuenta de todas aquellas cosas de nuestra vida que no hemos caído en cuenta. Por lo cual, estos planetas que nos rigen toman una función clara en la astronomía como en la astrología, en ambas cosas. Y yo creo que es bastante interesante cuando conocemos un poco de todo este fenómeno y cómo nos afecta a nosotros, qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver esto en la vida de nosotros, por qué se manifiesta. Es bastante interesante, es un tema que vale la pena escuchar y que vale la pena tenerlo en cuenta. Gracias de nuevo a todas las personas que se están conectando, a Macías desde Medellín, a Carolina Wille desde Medellín también, a Nora Barrientos desde Entre Ríos, que bien, muchísimas gracias, a Patricia Osorio desde West Palm Beach, muchísimas gracias, a Diana Milena Herrera, gracias por estar conectada. A Oscar Monsalve por estar conectado, a Mauricio Rueda, a Julio, a David Martín, a Julio, a Tatiana, qué bien, a Nicolás Ochoa desde Medellín, a Mafe Monsalve desde Entre Ríos, a Rocío Pérez, un abrazo grandote, a Esteban Huitrago también desde
con Érico, a Eddie Mesa desde Washington, en fin, a todas las personas que se están conectando, gracias por estar conectadas en el día de hoy. Así que agradezco a todas y cada una de las personas por estar. Aquellas personas que no he mencionado es porque quizás estoy ocupado o porque estoy concentrado en la conferencia. Pero agradezco mucho que estemos en este encuentro. Saben que desde el alma siempre vamos a estar conectados. Y comenzamos en el día de hoy con esta gran magia de lo que son precisamente los solsticios. Y vamos a ver qué es un solsticio, lo mismo al contrario de un equinoccio. El solsticio se refiere al día en que el día es mucho más corto y la noche es mucho más larga. Eso quiere decir que hay una época del año, precisamente en el caso del invierno, y debido al trópico, regidos por la línea ecuatorial, el día 21 y 22 de diciembre tenemos ese fenómeno. Es el día en que la noche es mucho más larga, pero el día más corto. Para los canadienses, para muchos que están más cerca al polo, se han de dar cuenta que son las 9 de la mañana y todavía está oscuro y apenas está empezando a salir el sol, pero son las 4:30 de la tarde y ya se está ocultando el sol, cosa que 5 de la tarde ya parece que fueran las 10 de la noche. Por lo tanto, a este fenómeno en que la Tierra declina en una órbita sobre la línea ecuatorial y sobre el alba, en un lado y el otro, ¿sí? A estos dos fenómenos que hay de equilibrio le llamamos solsticio, ¿sí? Y hay dos solsticios. Está el solsticio de invierno, que es precisamente en la época donde el trópico, o lo que llamamos el solsticio o imal, está ubicado precisamente en esta época. Y hay otro en octubre que es entre el 21 y el 22. Este otro ocurre entre el 21 y el 22 de junio, que es precisamente el día de San Juan. También toda esta parte que es bastante interesante sobre los solsticios nos permite darnos cuenta que hay un astro rey, que hay un sol que nos rige y que ese sol renace de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra energía, durante un periodo del año se va cargando mucho más y va extendiendo más la energía. Por tal razón vas a tener dos extremos, como la ley de polaridad. Día, noche, bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable. También tiene el extremo del recogimiento, de entrar en el espíritu dentro de ese recogimiento y dentro de esa fuerza magnífica que todos tenemos y entrar en ese interior, reflexionar y darnos cuenta hacia dónde vamos, qué queremos y qué vamos a proyectar. Realmente es eso que nos están invitando a algo que se llama renacer. Caer en cuenta de aquellas cosas y volver a iniciar de nuevo. Teniendo en cuenta que se encuentra en el trópico esta parte, es decir, como en la parte del horizonte, es interesante porque en esta época, precisamente entre el 21 y el 22 de diciembre, hay un cambio también en ese par de signos interesante porque estamos terminando el signo de Sagitario, ¿sí? Lo que indica que Sagitario es un signo de fuego que está por debajo de calentar o poner en orden. Si vamos en la parte del zodiaco, estaríamos hablando astrológicamente de que Aries es esta parte, Tauro la zona de garganta, los brazos Géminis, Cáncer la parte del pecho, Leo la parte del corazón, Libra los riñones, Virgo o rige toda la parte del estómago, Capricornio que rige la parte de la sexualidad, Sagitario los muslos, Capricornio las rodillas, Acuario las pantorrillas y Piscis los pies. Con esto quiero decir que en esta época estamos hablando de dos signos que son interesantes y es Sagitario, que está en los muslos,
y Capricornio que está en las rodillas. Es decir, nos fortalece el peso que hemos cargado durante todo el año. Es decir, todos tenemos un poco de cada uno y de cada signo. No es que por haber nacido en uno seamos solo de ese. Eso quiere decir que hay un elemento en Sagitario que es fuego y hay un elemento en Capricornio que es tierra. Es el fuego interno de la tierra por los cuales el solsticio toma una fuerza interna. ¿Pero de qué tierra están hablando? Están hablando del fuego interno que habita en mi ser, que habita en mi corazón y que me ayuda a fortalecer durante el resto del año un grado de felicidad mucho mayor. ¿Qué indica esto? Indica que muchos de nosotros hemos basado la felicidad de algo importante y es basarla de la piel hacia afuera. Siempre estamos diciendo cuando tengo una casa, cuando tengo un carro, cuando tengo una pareja, cuando me estabilice con alguien, cuando yo quiera. Y empezamos a basar esa felicidad en una serie de cosas materiales, en una serie de cosas que dependen del otro. Y a esas cosas le llamamos dependencia y a esos logros que no hemos podido alcanzar los llenamos de ansiedad y a esa ansiedad de miedo para poderlo lograr. Por lo tanto, se convierten en enemigos de la felicidad, que es tan sencilla como buscar la serenidad, la paz en nuestro propio ser, en la paz en nuestro interior. Esa paz que te permite tener algo que se llama serenidad. Cuando vemos precisamente un paisaje cubierto de nieve, bajo ese blanco, a pesar de que hay mucho frío, nos invita a tener calma. Ese paisaje cubierto de nieve que parecen aleluyas caídas del cielo, que si en otra época hubiera podido llamar, en aquella época antigua, yo creo que lo hubiéramos llamado maná, aquel maná que brota del cielo quizás. Se me está ocurriendo eso, no quiere decir que sea así, ni que en verdad lo sea a través de la historia. Pero sí que es cierto que estos paisajes nos invitan al recogimiento, a la parte de la interiorización de nuestro propio ser y de nuestra propia esencia que nos lleva a sentir en la piel este solsticio, a recogernos, a volver a comenzar de nuevo. Pero cuando esto pasa, después precisamente del 22 de diciembre, ocurre entre el 23 y el 24, para las Navidades, la nacida del Cristo, es decir, la nacida de Jesús en la parte cristiana y en esa parte católica, de lo cual ellos basaron el nacimiento de Jesús, del gran rey del universo, lo basan con este gran rey solar. En realidad, comienza con una fiesta pagana de adoración al sol, y digo pagana porque realmente en muchas culturas ya se han hecho y religiosamente se ha tomado como una fiesta pagana. Pero a esta fiesta de ocultarse el sol y volver a nacer, tanto en las culturas egipcias como en los mayas, en los aztecas, en los toltecas, en los muiscas, en los nutabes, en los taamíes, en todas estas culturas que han existido durante el inicio de la historia y sobre todo en estas culturas indígenas que estaban directamente relacionadas con la tierra y muchos de ellos con mucha sabiduría de la astrología y de la astronomía, tampoco siendo muy lejos de muchas cosas conocidas en la parte de los griegos y en el catolicismo, es decir, tenemos que ver la Biblioteca de Alejandría y por lo cual en la Biblioteca de Alejandría se crea el Ágora, que era el estudio de toda la parte de la astronomía y la astrología, y luego viene una parte que hace que tenga que juntarse esa parte mágica del cosmos, esa parte mágica del Creador, con esa parte espiritual que habita dentro de nuestro propio ser. Pero que esa parte a su vez también tiene que ver con nuestra familia, con la familia que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia de amigos, de personas que existen a nuestro alrededor, de aquellos que habemos en todas estas culturas y sobre todo para los que diariamente compartimos con personas de diferentes culturas del mundo. Y ahí es donde vemos que también nuestra familia no solamente es
familia o personas de un país, sino que también somos internacionales. Y entonces también el mundo tiene que ver con nosotros, incluso esa estratosfera también tiene que ver con nosotros. Si vemos en la parte de atrás, el sol es siempre el mismo en todas las culturas. Es decir, nos están hablando del Padre, de esa fuerza divina del infinito, de esa fuerza que habita en cada uno de nosotros y que somos guiados por una sola fuerza. Por una sola fuerza que nos ayuda a crecer, a evolucionar y a trascender. Por esa fuerza que nos unifica, por esa fuerza que nos hace sentir que somos uno solo y que por tal razón nada está separado. Todos somos una red de redes en el infinito, lo cual se comunican entre sí, quizás como se comunican las raíces de las plantas por debajo de la gran madre tierra. Si miráramos esos troncos de árboles con esas raíces magníficas que se conectan la una a la otra y que crean una red de redes en el universo, de igual forma no somos nosotros, con una diferencia. Somos un poco más egoístas como seres humanos, nos dejamos llevar por el ego, no confiamos en nadie y nos unificamos en nosotros mismos creyendo que no necesitamos de nada, de nadie. Y al final lo que necesitamos es precisamente crear una unión y poder confiar de nuevo en cada uno de nosotros, mirándonos a los ojos y permitiéndonos realmente acercarnos un poco más. Eso es realmente el solsticio. Permite en esa distancia infinita acercarse al interior para que cuando venga el equinoccio, que es estar frente al paralelo, es decir, cómo el polo norte y el polo sur entran en un proceso de equilibrio. Cuando estas dos fuerzas están en ese estado y el sol está en el centro, la medición del un lado de un polo hacia el otro polo va a ser la misma distancia. Esto indica que ya estamos en un proceso de equilibrio con respecto al eje ecuatorial, a todo ese eje energético que tenemos. Por tal razón, ambas cosas son importantes. Tanto el solsticio, porque es el día más corto y la noche más larga, y el equinoccio, porque es todo lo contrario, el día más largo y la noche más corta. En Europa, en España, ocurre para el 21, ocurre para el día 21 y 22 de junio. Es un día en que es bastante interesante, igual que para nosotros los colombianos, y digo, al ser de ahí, quemamos todo, sacamos, y es como el 31 de diciembre, dejamos atrás todo lo viejo para darle paso a todo lo nuevo. En esta época se celebra el Día de San Juan. Y ese Día de San Juan significa dejar atrás todas aquellas cosas que no necesitamos y volver a entrar al recogimiento y a ampliar aquellas cosas que sí necesitamos. Es decir, vaciar todo aquello que no necesitamos. Eso es equinoccio, ¿sí? Día más corto, noche más larga. Mientras que el solsticio, que es este que estamos viviendo del equinoccio, todo lo contrario. Día más corto y noche más larga. Eso indica que si la noche es más larga, el recogimiento debe ser mayor, el descanso debe ser mayor y también el estado de ánimo, la forma y la energía cambia. Cambia porque es muy normal que a las 4 o las 5 de la tarde, ya cuando ha caído el sol, cuando esta parte realmente parezca ser las 10 de la noche y de ganas de un chocolatico caliente, de ganas de unos churros, de ganas de, en fin, de ganas de acostarse, de ganas de dormir y de ganas de estar arrunchado. Es decir, hay que tener una mente clara para poder crear. Es una época para crear desde el interior, una época para crear desde el alma, una época para que el sol renazca en ti y para que el Cristo, ese Jesús, ese 24 que la iglesia lo ha convertido, este sol, en la época del nacimiento de Jesús, pero que en verdad es el nacimiento del Padre Sol, del Kumbanku, como llamaban los mayas.
ese sol naciente, esa fuerza radiante desde el corazón que habita en cada uno de nosotros. Porque el sol siempre, desde la época en que fue creado, sigue permaneciendo joven y lozano como hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Y nos enseña a tener cambios, nos enseña a tener transformación, nos enseña que hay alguien por encima de nosotros que nos está guiando, que nos está protegiendo y que nos está llevando por el camino de la luz, de esa luz espiritual en la cual no nos debemos perder y debemos comenzar una nueva etapa. Estos solsticios que ocurren por inclinación del eje de la Tierra, solsticios que ocurren por un fenómeno natural astronómico, es decir, la máxima inclinación que hay de los dos lados, ¿sí? Es decir, se aleja más. Muy importante tenerlo en cuenta para reflexionar, para recogernos, para guardarnos, para escucharnos a nosotros mismos. Así que los invito a reflexionar sobre este nacimiento del sol en tu corazón y de ese Cristo, de ese Jesús, en el caso del cristianismo y de los otros culturas de cada uno, en el budismo, en el islam, en todas las culturas. Dejar nacer el sol en el corazón es fundamental para poder crear, para poder tener trascendencia, para poder evolucionar, porque las cosas son importantes cuando aprendemos a manejar esa sensación, esa vibración, esa emoción que es la llave que habita en este tercer chakra para trascender al cuarto, que es Anahata, que lo vimos antes, el templo del corazón. Y en este templo del corazón de Anahata hay algo de la sabiduría ancestral, de la sabiduría infinita, que lo único que pide es silencio, que lo único que pide es recogimiento, que lo único que pide es que escuchemos los latidos del corazón y nos conectemos con los pensamientos y con los ritmos y los latidos de respiración. Es procurar una respiración consciente, que el mismo tiempo de inhalado sea el mismo tiempo de exhalar, que conecte con el corazón y que permita al mismo tiempo escucharse a sí mismo para que los pensamientos estén bien elaborados y las palabras salgan con olor a rosas, con amor, con cariño, con un sentido propio de lo que estamos hablando y de lo que queremos lograr. Cuando logramos esto, realmente nos estamos acercando a la Navidad. Realmente nos estamos acercando a un renacimiento. Realmente estamos dejando florecer el Cristo en nosotros. Estamos dejando que la rosa florezca en su corazón. Que el Cristo nazca en el corazón. Es a partir de ese momento cuando estamos sembrando un nivel de conciencia en nosotros mismos, y si lo tenemos con nosotros, podremos establecer un nivel de conciencia en los demás. Porque para poder tener amor y poder tener compasión, tenemos que empezar por ser amorosos con nosotros mismos y por ser compasivos con nosotros mismos para poder lograr ambas cosas, ese amor y compasión que tanto nos hace falta, que a veces tanto reclamamos, pero que en muchas ocasiones no lo tenemos claro, por lo tanto no logramos avanzar y no logramos evolucionar. Tengamos muy en cuenta todo ello para que en esta Navidad podamos cambiar y dejar que ese sol naciente del Cristo nazca en nuestro corazón y podamos trascender y podamos evolucionar. De mi parte, lo he venido repitiendo y quizás hoy sea el día en que pues hable un poco más y a raíz de este fenómeno, de lo que está pasando. Estamos en una época donde las guerras en la tierra ya han pasado, donde el conocimiento y la lucha de poder está tan avanzado que
en la tierra no queda mucho y el cielo empieza a tomar su parte. Han pasado 3 eras, la era de Aries, la era de Piscis y actualmente la era de Aries, la era de Tauro, la era de Piscis y actualmente la era de Acuario. Estas eras duran aproximadamente 2318 años, aproximadamente. Cada era ha tenido un avatar. Esos avatares han sido desde Enoc, Moisés, Jesús y actualmente en la era de Acuario, lo cual no se conoce este avatar. Con esto quiero decir que en estas eras que han ocurrido y que ahora entramos en la 4ª era, por lo cual ha sido llamada esa 4ª dimensión de conciencia del ser humano, estamos atravesando una era bastante delicada, en la cual tenemos que tomar conciencia y en donde antes las muertes físicas eran más individuales. Pero si lo notamos, actualmente estamos viviendo una época en que las muertes no son individuales, como los nacimientos. Son muertes colectivas. Pero también no nos extrañamos con el in vitro, con toda esta parte para crear, para tener hijos, para hacer, para imponernos frente a la naturaleza, que eso es lo que hacemos, imponernos, creernos superiores a esa naturaleza infinita, a esa naturaleza que desde años nos ha regido y que a veces queremos imponer nuestra voluntad. También estamos creando que una madre no solo tenga uno, sino que pueda tener 5 o 6 hijos. Entonces, interesante, porque de algún modo nos volvemos un poquito animalescos, un poquito, yo pienso que sin falta de conocimiento, así la ciencia lo llame que tiene mucho conocimiento. Y sí que es verdad, porque se trae a la vida, se cumple un objetivo. En eso estoy completamente de acuerdo con la ciencia, le admiro y respeto. Mas, sin embargo, espiritualmente estamos creando, creo, un poco de violencia en imponer nuestra voluntad, cuando realmente quizás no sea eso lo que queremos hacer. Por lo tanto, sí que nacen muertes, sí que hay vida colectiva y nacen colectivamente, pero aún así no tanto como el fenómeno que está ocurriendo actualmente, que son las muertes colectivas, en donde la guerra ahora ni siquiera es con la Tierra, va a ser una guerra por la lucha del espacio, de la hidrosfera, la estratosfera, la mesósfera, todo lo que hay por fuera de la Tierra. Y entonces, ahora hablamos de la parte galáctica, de las galaxias, de la parte que se sale de ese fenómeno de la Tierra y que muchos de nosotros no conocemos porque realmente no estamos tan metidos en este proceso. Y que los que medio logramos acercarnos todavía nos queda grande, y lo digo incluso por mí. Entonces, vamos a experimentar una serie de muertes colectivas. Si bien obstante, con este avión que acaba de caer en Medellín, nos tocamos el corazón y de verdad desde el alma lo sentimos porque cuesta mucho. Son personas que están creciendo, evolucionando, generando, gente joven, familiares que se quedan sin un hijo y que al mismo tiempo lloran la pena de la partida hacia otra vida, es decir, hacia otra dimensión, en lo cual seguramente nos esperan para compartir otro rato y lo único que tenemos que tener es paciencia mientras nos volvemos a encontrar. Está claro eso, pero la verdad, entre el 2018 al 2026 aproximadamente, esta época tiende a aumentar, en lo cual tendremos que poner un poco más de cuidado y ser un poco más compasivos con todo el mundo, no solamente con nuestra familia física y con las personas que habitan bajo el mismo techo. Recuerden que el gran techo se llama bóveda celeste y que esta bóveda celeste nos cobija a todos. Vamos recortando, vamos terminando. De nuevo, gracias a todas las personas que se han conectado, a Laura Cero, a Edi Mesa de nuevo, a Ana Cristina, a John Freddy, a Carolina, a José Alirio, a todos. A Luis Giraldo, gracias por estar conectado y a aquellos que no mencioné, saben que estoy de corazón. Vamos a abrir hoy el libro para ver qué nos recomiendan en el día de hoy, cuál es la reflexión y la parte
corta. Y dice, no juzgues los actos de los demás, pues es importante comprender que por alguna razón han sido llevados a cabo. Perdona. Interesante. Hoy hemos hablado de la reflexión y precisamente nos cae perdonar, que significa perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a los demás. Y recordemos que muchos de los actos que incluso nosotros tenemos, muchos ni siquiera hemos caído en cuenta, que venimos a vivir una experiencia de vida y que como experiencia de vida lo más importante no es que cometamos un error, es que reflexionemos sobre él y que al reflexionar sobre él podamos pensar y podamos poner en orden. Wow. La carta que nos marca, en este caso de los ángeles, es la carta del sur, como es una carta que habla del cambio, de la transformación, tiene a su vez dos copas, una pareja y la luz del Padre. Es decir, poner en equilibrio nuestros corazones con la pareja, con la familia, con el universo, con el cosmos. Y precisamente estas dos copas, que de algún modo, lo que hablábamos antes, representan el solsticio. Mi sangre y la sangre del Padre, del Creador. Es la vida y mi vida, tu vida y mi vida. Es esa vida que nos une, que nos unifica en esa estrella galáctica, en ese fuego del Padre y en esa familia que venimos a formar. Hoy precisamente es este ser y vamos a tratar de que lo combinemos siquiera con un ángel en el día de hoy. Y es el ángel del conocimiento. Es tener, conocer significa percibir. Conocer significa yo me esfuerzo por saber qué hay en mí. Cuando yo me conozco, puedo conocer a los demás. Y eso es importante. Conócete a ti mismo y podrás conocer al otro. Nada, eso es todo por el día de hoy. Estaremos hablando de otro tema bastante interesante el próximo martes y espero que haya sido del agrado y si les gusta, por favor, compártalo con aquellas personas que les gusta todo este tema. Toquemos un poquito el corazón y hagamos que esta red se amplíe. Un abrazo para todos y los espero el próximo martes, 11 de la mañana, hora New York. Un abrazo de nuevo, alma a alma.